De vuelta con ustedes. 2023 ha sido un año en el que hemos visto al sector público reclamar mejoras salariales. Ha sido un año donde los maestros, el sector salud, y es una situación que afecta a toda la administración pública. Los jubilados son también un sector importante afectado. El tema del ingreso de quienes de alguna manera dedicaron su vida a la administración pública o son nómina activa o dependen del Estado es algo que viene preocupando a distintos sectores y que en un país donde la canasta básica está por encima de los $400 según las estimaciones del Cendas y los ingresos hasta el 1 de mayo cuando se hicieron algunos anuncios respecto al tema del ingreso, no al salario, que es bueno aclararlo, sigue teniendo una brecha importante. Y esta lucha no tiene que ver nada más con 2023. Ojo, en algunos sectores se está hablando desde 2022 con la aplicación del llamado instructivo NAPRE y ese aumento que se dio en su momento a 130 bolívares. Lo cierto es que este año los maestros han sido punta de lanza en este reclamo. Griselda Sánchez está con nosotros en estudio de Sinvema. Un gusto que nos acompañe siempre acá para hablar de esta situación. Gracias, Carlos. Sí, bueno, como tú muy bien lo decías, son muchos años de lucha. Tengo que decir que desde el año 2018 se profundizó la crisis exactamente en el mes de agosto cuando vino ese famoso instructivo ONAPRE a abolir todo lo que son las convenciones colectivas y todos los contratos de los trabajadores públicos, de la administración pública de Venezuela, donde se concentra, por supuesto, el número grueso de trabajadores del país. Desde el mes de enero, los trabajadores del sector educación, especialmente desde el día 9, que fue el día de inicio de clases, nosotros emprendimos una jornada de protesta nacional en toda Venezuela, en todos los municipios, parroquias del país, pues habían diferentes protestas, o hay diferentes protestas y movilizaciones, Carlos, y tengo que decir que el día de mañana se cumplen 6 meses de protestas continuas exigiendo que se firme una convención colectiva que permita recuperar el poder adquisitivo de todos los trabajadores activos y jubilados del país. Hoy está paralizada esa discusión. Hoy está paralizada, Carlos. Hoy no hay una oferta económica que nos permita a nosotros evaluar siquiera cuál es la propuesta y la respuesta por parte del patrono. Queremos además denunciar lo que está haciendo Yelixé Santalla, que está en Rusia, pues sacando fotos, dándose vida en estos países y no atiende la necesidad que existe en el sector educación. Vimos como por las redes sociales circulaban las fotos de esta señora que le da la espalda al sector, que no da una respuesta positiva, que no termina de aperturar los IPASME en toda Venezuela y que tiene una profunda crisis económica hoy. Este importante sector, como nosotros siempre hemos dicho, Carlos, que es la primera empresa que debería de funcionar en un país, que es mentira que se ha desmontado. Bueno, el tiempo nos ha dado la razón de que en Venezuela sí hay recursos, pero que lamentablemente el alto nivel de corrupción que tenemos en nuestro país impide que podamos nosotros recuperar nuestras convenciones colectivas, nuestros beneficios contractuales, nuestro seguro, nuestro HCM, seguro funerario, que hoy cuando muere un trabajador en Venezuela, pues ni siquiera tiene paz un trabajador para morir porque vamos a hacer la vaca, vamos a recoger el dinero. O sea, es realmente una tragedia lo que está ocurriendo en nuestro sector y que no son, Carlos, las sanciones las que permiten que esto esté así hoy. Ya esto yo creo que a los venezolanos le ha quedado muy claro. Hoy la gente tiene mayor conciencia. Hoy esta profunda crisis ha permitido que cada venezolano pues entienda que definitivamente las acciones que nosotros emprendamos o hagamos van a ayudar a definir nuestro presente y nuestro futuro y sobre todo el de nuestros niños y jóvenes, porque hay que ver la cara, Carlos, son los más afectados y son los que menos responsabilidad tienen de esto que ocurre hoy en nuestro querido país. Que nosotros además nos preocupamos muchísimo porque no están siendo bien formados y preparados, porque las clases ya no volvieron a su normalidad. Desde la pandemia nosotros ya no hemos tenido normalidad en las actividades. Se mantiene, Carlos, los planes de contingencia en toda Venezuela. Y los llamados horarios mosaicos, que a algunos les han generado preocupación. Exacto, y ya se quiere, o sea, esta señora es tan irresponsable, pero tan irresponsable, que teniendo esta situación en el país, donde ella sabe que hay un plan de contingencia, que la gente las escuelas no están trabajando todos los días, pues ella ande de gira, ella ande viajando por el
el mundo, demostrándose con una sonrisa de oreja a oreja, mientras en la casa de los venezolanos, en la casa de nuestros niños y nuestros jóvenes, de nuestros trabajadores activos y jubilados, pues hay las peores de las calamidades y de las penurias que nos ha tocado vivir en estos últimos tiempos. Entonces, ahí se demuestra, Carlos, eso es una foto que el mundo la tiene que mirar, la tiene que observar. En un país normal, donde existe una cartera tan importante como la es la del Ministerio de Educación y donde existe una profunda crisis, que esta señora esté viajando y dándose vida por el mundo como si aquí nada está ocurriendo. Esto demuestra la poca capacidad de respuesta que tiene, el poco compromiso que ha demostrado para presentar ofertas al sector y que ya el tema de las sanciones definitivamente se cae, porque si están sancionados, ¿cómo es que pueden ellos viajar? Si es verdad que esto influye, ¿cómo es que ellos pueden seguir teniendo esa vida tan ostentosa que llevan y que todos los venezolanos vemos? Mientras está paralizado el tema de la discusión de la convención colectiva, mayo fue un mes donde se anunciaron algunos ajustes desde el punto de vista de los ingresos. Hacíamos la separación. En Venezuela hubo un anuncio en modificación al ingreso del venezolano, pero no desde el punto de vista salarial, porque es importante aclararlo. Los 130 bolívares son los que inciden en pasivos laborales, que en el caso de las contrataciones colectivas son los que también establecen las primas, los porcentajes en estas bonificaciones. ¿Esto qué significó para la lucha? ¿Cómo recibieron estos anuncios, tanto en los activos como por supuesto en los jubilados? Un atropello más, la calificamos como un anuncio más de atropello por parte del Estado, por parte del gobierno, donde, bueno, pretenden que un venezolano pueda vivir hoy con 5, con 7, con 8. En el sector de educación los salarios oscilan entre los 7, los 8, los 9, los 10 y los 15 dólares. Por supuesto, nadie puede vivir con esto. Y se hizo un ajuste y se indexó. Vamos a decir que la pequeña victoria que pudo tener el sector es que una pequeña indexación, que no fue lo que dijo Maduro, porque tengo que decir, que por Carlos, cierto no lo dice la Gaceta, es importante no, en la aclararlo. Gaceta no lo dice, No o habla sea, de él lo indexación. dijo en su alocución, más no está escrito así en la Gaceta. Y cuando hubo el pago del cestatique, a cada trabajador le quitaron 40 bolívares. Imagínate tú, 40 bolívares multiplicados por la cantidad de funcionarios públicos que hay hoy en Venezuela. Entonces, ¿cuánto nos estás quitando? O sea, encima de que hay un saqueo en PDVSA, pues también no se cumple con lo que se dice. Este señor ciudadano dijo una cosa, hizo otra. Y lo otro que vemos, que tenemos que decir, Carlos, hay muchas denuncias por parte de los jubilados a quienes le cancelaron montos distintos. Estos bonos han servido para que siga la corrupción haciendo de la suya. Porque a todo el mundo no le pagan lo mismo. La gente dice, bueno, pero me dieron tanto, y ¿por qué? No, ahora me cayó otro bono de 300 y tanto y otro de 300 y tanto. O sea, hay un gran desastre en cuanto al tema de las bonificaciones. Por eso nosotros hemos exigido primero que se indexen los salarios. Los salarios tienen que ser indexados. La firma de los contratos de aquí en adelante, de todos los contratos de los funcionarios públicos de Venezuela, tienen que ser contratos indexados para que no perdamos nosotros nuestro poder adquisitivo. Tuvimos una pequeña victoria en que, Carlos, en que Maduro tuvo que indexar en contra de su voluntad, porque en realidad no quería indexar. Solamente que, bueno, tenías un país, unas escuelas paralizadas en un 70%, porque Claro. vale la pena destacar que antes del 1 de mayo, en el 70% de las escuelas públicas del país no había clases. Por ejemplo, estados como Sucre, como Zulia, como Lara, como Barinas, como Portuguesa, no tenían actividades escolares. Falcón no tenía clases, o sea, no había clase en el grueso de la población del país. Entonces, claro, las protestas, las movilizaciones de todos los sectores, no solamente los educadores, también los pensionados, los jubilados, el sector salud y bueno, y muchos otros sectores que se han incorporado, el sector petrolero, el sector de la construcción, que en algún momento también salió con nosotros, pues auspició a que se entendiera que había que indexar, así sean los bonos, pero había que indexar. Ahora, esta no es la solución al conflicto. Claro. No Claro, podemos porque nosotros cuando vengan las entender vacaciones, cuando venga la época de las utilidades, que es ahorita, que ya las nóminas las están montando. Entonces, imagínate, nos van a cancelar un bono vacacional con el salario del año 2022. Eso es injusto. Que a los trabajadores, por ejemplo, que se jubilaron del Ministerio de Educación, les hayan cancelado, Carlos, de prestaciones sociales, $10. Oye, tú me dirás, o sea, aquí hay que hacer una profunda revisión de lo que está ocurriendo en el sector de educación y en todos los sectores del país.
Aquí el llamado que nosotros hacemos es a mantenernos firmes en las denuncias, en la protesta de manera democrática, porque es así como lo sabemos hacer, y que se cumpla, pues seguir exigiendo que se cumpla con lo que está establecido en nuestra Constitución, en nuestras leyes, y el llamado que le hacemos a los madres, padres y representantes es a que estén alertas, que estén atentos, para coadyuvar en esta justa lucha que tenemos hoy los educadores, que no es otra cosa que luchar por el presente y el futuro de sus hijos. Hoy queremos también denunciar, Carlos, lo que ocurrió el día de ayer en el estado de Aragua, donde la profesora Marilyn Díaz, una docente de este estado, en la Victoria, fue llamada a la fiscalía, porque bueno, Marilyn ha sido una de las que ha estado movilizando a este sector, ha estado en la mesa de la coalición del sector de educación del estado de Aragua, y ayer fue citada porque la jefa, la circuital de la zona de aquí, de este estado, la denunció por las protestas justas que nosotros tenemos, y bueno, vemos pues que se sigue amedrentando a los trabajadores. Carlos, tenemos que decir que sigue el profesor Robert Franco preso hoy en Venezuela, todavía no hay respuesta, y que además el día de ayer en la escuela Parroquia Macarao se llevaron preso a un maestro porque están en la semana aniversario de la escuela, y ese profesor le pidió un alimento para hacer un compartir a los alumnos allá. Se organizaron varios salones, como siempre se hace en las escuelas, ya que no hay nada, ya que no hay ni luz, no hay agua, no hay nada. Bueno, ellos no querían dejar pasar su semana aniversario, y bueno, un funcionario de la policía de allá de Macarao, como tiene un cargo público, bueno, llegó con unos funcionarios y se llevó preso al maestro. Con videos salieron por las redes sociales, que de hecho lo vamos a colgar hoy, con policías armados y todo, como que si estuvieran buscando un delincuente. O sea, nosotros queremos a través de tu programa exigir que cese la persecución de los trabajadores del sector educación, que no es un delito celebrar una semana aniversario, y que lamentablemente los maestros anteriormente hasta sacábamos de nuestro bolsillo para hacer las cosas, pero hoy nos han sacado el dinero de nuestro bolsillo y no tenemos cómo responder. Y que bueno, definitivamente invirtiendo de su bolsillo, y que todavía lo hacemos, Carlos. Tengo que decir, seguimos subsidiando el sistema educativo, porque con lo que gana un maestro hoy en Venezuela, con 7, con 8, con 9, con 10 dólares, nadie puede dar clase. El docente está dedicado a hacer otras cosas y está de cierto modo subsidiando el sistema. Y como decía el gran maestro Prieto Figueroa, mientras existan maestros de pie, no habrá naciones de rodillas. Y eso es lo que ha permitido que hoy en Venezuela definitivamente haya clase. Vamos a revisar la participación de la audiencia para nuestra invitada Griselda Sánchez de Simbema. Nos escribe desde Maracaibo, Estado Zulia, Rafael Rivas. Un país no puede ser grande y próspero con políticos caros y maestros baratos. Luchemos por un sueldo justo para todos los maestros. Saludos desde el Estado Zulia. También Hidalmi Zulbarán nos escribe desde Barinas. Buenas tardes. Seguimos en pie de lucha por una mejor contratación colectiva. Necesitamos urgente que nuestro salario educativo sea mejorado, y así como el presidente premia a las Fuerzas Armadas con un bono de $200, ¿por qué no lo hace con la educación y la salud? Por acá Teodora Marín. Buenas tardes. Soy profesora jubilada de 32 años. Le di 32 años de mi vida a la educación y después de ser clase media pasé a la pobreza crítica. Saludos para Teodora. Por acá Yaracuy también nos escribe Jorge Álvarez desde San Felipe. Jorge Torrealba. El gobernador Julio León dice que no tiene dinero para aumentar a los docentes, pero sí tuvo para traer artistas en las ferias, que costó miles de dólares. El Estado, vemos cómo los alcaldes también tienen camionetas de último modelo y no hay dinero para arreglar las escuelas. No es el bloqueo, es el saqueo. Esa es la realidad, y bueno, y es parte de nuestra consigna. No es bloqueo, es saqueo, y es el saqueo a las instituciones, es el saqueo a la vida de cada venezolano, y que ese dinero que se perdió, que se robaron, que se desapareció, que es una de las tantas denuncias que hemos recibido, o sea, que los venezolanos vimos, pudo haber servido para recuperar, por ejemplo, el salario de los trabajadores, no solamente de los maestros, también de los obreros, de los administrativos, del sector salud, de los pensionados y jubilados, y pudo haber servido también para la recuperación de nuestras escuelas, porque sí hay recursos, y el tiempo nos ha dado la razón, Carlos. Marelis Rodríguez desde La Guaira nos escribe: gracias a la invitada del sector educativo, mucha culpabilidad del gobierno con crear la ONAPRE. Muy interesante la opinión de la profesora, ojalá se llegue a algo positivo. ¿Qué viene? Porque como mencionamos, esto parece como una carrera de desgaste, ¿no? No hay respuesta, el Estado no atiende a los llamados, a los requerimientos para retomar la discusión de la contratación colectiva. ¿Qué expectativas tienen de lo que venga?
Sí, Carlos, bueno, mira, nosotros vamos a seguir con nuestras asambleas, con nuestras reuniones y visitas a las escuelas. El día jueves de la semana que viene tenemos una asamblea en la parroquia Sucre, en Catia. Allá nos vamos a reunir porque ahí es una de las parroquias donde se concentra el mayor número de instituciones públicas del país. Allí nos vamos a reunir con unos docentes para generar una agenda, reprogramar nuestras actividades, profundizar este trabajo que se viene haciendo desde el sector educación, por supuesto en alianza con otros sectores. Tenemos un encuentro el día 24 también con trabajadores de diferentes sectores del país, el sábado de la otra semana que viene, para definir nuestras próximas acciones, porque además viene el pago del bono vacacional, viene Chucuto, y bueno, yo creo que esto va a permitir que el docente también pues entienda que debe movilizarse, y lo digo sobre todo por Caracas, porque en Caracas es donde existe mayor posibilidad de que el docente pueda reinventarse y pueda adquirir pues sus divisas, porque todo el mundo ahorita, cualquier trabajo que hagas está calculado en lo que es la divisa, y es la que ha permitido pues que el trabajador pueda recuperar así su poder adquisitivo, y por eso todos los cálculos que se hacen, cobros de tareas dirigidas, ventas de torta, la gente lo saca en función de lo que esté en la divisa. Entonces vamos a seguir trabajando, porque sí vamos a buscar a que se firme una contratación colectiva que realmente permita recuperar el salario de los trabajadores, Carlos. Lo único que nosotros no vamos a hacer es dejar que esto continúe, y que además queremos que haya clase en Venezuela todos los días. Los jóvenes necesitan su educación diaria. La educación debe ser permanente. Es un proceso que se consolida con ese día a día, y que lamentablemente hoy los responsables de que esto no sea así es Nicolás Maduro y Yalitza Santaella. Profesora, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Griselda Sánchez con nosotros en estudio de Simbema. Nos toca hacer una pausa y al regreso seguimos con más de nuestro espacio. Recuerden las redes sociales, @encontextoepisodio, @Carlos Peñalosa.